que nos permite de estar aquí en su casa de adoración. Es un gozo, es un gran privilegio el poder venir a la casa de Dios, poder adorarle, poder con libertad, a pesar de las limitaciones, levantar nuestras manos y adorar al Señor. Y qué bueno es Dios y qué bueno que podemos hacer esto. Vamos a aprovechar el tiempo que tenemos. Yo sé que el Señor va a hablar a su corazón en este día. Yo sé que Dios no va a permitir que estos pocos días que podemos venir a la iglesia nos vayamos igual. Yo sé que Dios va a obrar. Así que oremos al Señor para que nuestro corazón esté en disposición, y nosotros abramos nuestro corazón para que esté en disposición a escuchar su palabra, su santa y bendita palabra. Yo quiero que usted abra su Biblia. Vamos a leer dos textos para comenzar. El libro de Juan, la carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículo 14, y luego vamos a ir a primera de Juan, capítulo 1, algunos versos. Tener esta oportunidad de predicar siempre es un grato, un enorme privilegio. Yo sé que hay gente que le atemoriza un poquito pararse aquí delante, pero aunque de una forma u otra esto genere cierto temor, ese temor reverente para mí es un gozo, un deleite. Si hay de las cosas buenas que yo puedo enumerar en la vida, una de ellas es poder predicar la palabra de Dios. Eso es un alto honor, un alto privilegio. Primera de Juan, capítulo 1, verso 14, es un texto que usted conoce muy bien. Dice la palabra de Dios, leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice el apóstol Juan: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y dice también el mismo apóstol Juan en su primera carta, dice lo que existía, versículo 1, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos acerca del verbo de vida. Pues la vida fue manifestada y nosotros las hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y dice el versículo 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Una vez más, yo quiero que usted ahí donde está incline su rostro y diga: Señor, habla a mi corazón en esta mañana. Habla a mi vida. Yo quiero ser bendecido por tu palabra. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Yo quiero escucharte, Jesús. Habla a mi vida. Habla a mi corazón, Dios. Permite que tu Espíritu Santo pueda calar en lo más profundo de mi ser, que mi vida pueda ser bendecida por ti, en el nombre de Jesús, amén. Bien, el día de hoy yo quiero pensando sobre todo en qué tema. Lo primero que uno piensa es: ¿qué voy a predicar cuando se te da la oportunidad de predicar? En especial en estos tiempos que estamos viviendo, y no solo en estos tiempos, siempre es un gran desafío, porque siempre hay una enorme cantidad de temas que uno pudiera escoger. Hay miles de opciones. La Biblia tiene miles de textos bíblicos y de cada texto se podría predicar un mensaje. Pero uno de los grandes desafíos que tenemos quienes enseñamos, quienes predicamos, es escoger el tema. Muchas veces se te da el tema, pero muchas veces no. La mayoría de las veces no se te dice de qué debes predicar. Y la Biblia, sobre todo, es nuestra guía en ese sentido. Pero siempre partimos de una necesidad. ¿Cuál es la necesidad de la mayoría? ¿Qué es lo que la gente, cuál es la situación por la que la gente está pasando? De hecho, es muy normal escuchar en estos días de crisis, de pandemia, hablar de tantos temas relacionados a cómo enfrentar la situación que estamos viviendo, cómo afrontar este momento difícil de la vida. Y yo sé que pudieran haber cientos, miles de opciones de temas a predicar. El caso es que nosotros cuando llegamos a la iglesia venimos con muchos problemas, con muchas dificultades, con muchas asperezas. Y poder moldear nuestro carácter, ajustar nuestra vida de acuerdo a los estándares bíblicos, cuando el estándar que tenemos es ser como Jesús, parecernos a Cristo. Dice la Biblia en Efesios 4 que nuestra meta es llegar hasta la estatura de la plenitud de Cristo.
eso constituye un gran desafío y eso nos lleva a tener que tocar muchos temas, muchos aspectos de nuestra vida. Tenemos que ser intachables, dice la Biblia, tenemos que ser perfectos en toda nuestra manera de vivir. Y eso muchas veces nos lleva a pensar que son tantos los temas que tenemos que predicar que en cierto momento es abrumador el saber escoger cuál es la necesidad más primordial, más vital del momento para poder dar un sermón, un mensaje que vaya acorde a esas necesidades. La mayoría que hemos venido a la iglesia hemos venido con muchas dificultades, con muchos defectos de fábrica. Otros que se agregaron en el camino. Los que nacimos en una familia grande, sufrimos el hecho de quizás que no se nos tome muy en cuenta porque éramos demasiados. Los que nacen en una familia de pocas personas, quizás se nos puso tanta atención que nos hicieron daño. Quienes son del medio sufren un asunto que le llaman los psicólogos, del hermano del medio. El caso es que siempre hay una razón para estar traumado, para tener un problema. Psicología dice que más del 95% de las personas sufren de un tipo de trauma. Imagínense, la mayoría tenemos problemas, la mayoría tenemos dificultades, la mayoría enfrentamos situaciones difíciles, la mayoría venimos de un pasado muchas veces fuerte, tenemos problemas emocionales, tenemos problemas de identidad, venimos con cantidad de situaciones. Y cuando tú comienzas a ver cada una de esas situaciones, podríamos mencionar cientos de temas para trabajar una de ellas. Imagínese usted. ¿Cuántos problemas enfrentamos a diario? Problemas familiares, económicos, de identidad. Y sería muy difícil nosotros aquí delante poder abarcar, poder tocar todos los temas concernientes a las necesidades que tenemos. Sin embargo, la palabra de Dios nos da una orientación, nos da una guía y nos toca un tema que puede, con todos los problemas, con todas las necesidades, que puede abarcar todas las asperezas que nosotros tenemos, como piedras brutas que necesitan ser trabajadas, que necesitan ser pasadas por fuego. Y es justamente de ese tema que yo quiero hablar en esta mañana. A pesar de las muchas cosas que podamos mencionar, a pesar de los muchos temas que podamos mencionar en este día, hay uno que es vital, que es esencial, que es del que yo quiero hablarte en esta mañana. Y este hecho, y justamente la razón por la que traigo a colación este tema, porque la situación que vemos en la Biblia es la misma. Cuando Jesús comenzó a formar su congregación de 12 discípulos, yo les aseguro que usted en la posición de Jesús no hubiese escogido a ninguno de los discípulos. La mayoría de ellos tenía problemas, tenía dificultades, la mayoría de ellos no eran personas que quizás nosotros les cogiéramos hoy para establecer un ministerio, para establecer la iglesia. Imagínese que usted tenga el gran desafío de irse a una comunidad donde nunca se ha predicado el evangelio y que usted comience a reclutar sus primeros miembros. Yo le aseguro que usted buscaría, qué sé yo, una persona ejemplar de la comunidad, alguien a que todos escuchen, una persona que tenga cierto renombre, una persona que sea intachable ante la sociedad. Ese sería su grupo. Sin embargo, Jesús comenzó a buscar una serie de personas similar a usted, similar a mí, con muchos problemas, con muchas dificultades. Y lo más sorprendente de esto es que a pesar de yo tener una cantidad enorme de problemas diferentes como nosotros tenemos hoy, Jesús no comenzó primero a trabajar esos problemas y a darle una charla a Pedro de cómo manejar el temperamento. No comenzó a darle una charla a María Magdalena, una de sus seguidoras, de cómo afrontar su pasado tenebroso. Una mujer que había sido libertada de 7 demonios y era una de las que servía a Jesús constantemente. No tuvo que darle una clase de ética a Mateo para enseñarle a cómo no ser un funcionario corrupto antes de llamarlo. Él simplemente lo llamó, le dijo: síganme. Y ellos le siguieron. Ellos le siguieron. Fue suficiente el hecho de que Jesús estuviera allí y los llamara para ello enfrentar todas sus necesidades, todos sus problemas. No importó quiénes eran ellos. Y vamos a ver el listado de los discípulos. Y comenzamos con Pedro, que fue uno de los primeros. ¿Quién era Pedro? Si nosotros vamos a la Biblia, nos vamos a dar cuenta que Pedro era un colérico que estaba al parecer acostumbrado a cortar cabeza, a andar con espada, a andar armado. Estaba cansado del gobierno. Dice la Biblia que era un celote, era un revolucionario, una persona que quizás el yugo romano lo tenía hastiado con el pago de los impuestos, con todas las cosas que habían. Todo era difícil, y yo sé que personas como Pedro están aquí hoy, cansados del sistema, cansados del gobierno, teniendo que pagar muchos impuestos y quizás con un carácter que no era el más dócil del grupo, un carácter fuerte el de Pedro. Sin embargo, en los momentos duros también era un ambivalente,
Era una persona que cuando decía que iba a hacer una cosa, de repente hacía otra. Era una persona con muchas asperezas, con muchos problemas. Y así podríamos mencionar una lista. Mencionaba el caso de Mateo, un funcionario corrupto que aunque quizá vestía muy bien, tenía el rechazo de su pueblo. Hacerse cobrador de impuestos en los tiempos de Jesús era sumamente difícil porque tenías que irte a favor de los romanos, que era el pueblo que te estaba subyugando, e irte en contra de tu pueblo. Y aparte de eso, él le robaba al pueblo, porque eso hacían los funcionarios. El problema de la corrupción no es de ahora, es de todo el tiempo, es de siempre. Y ese era Mateo, un funcionario corrupto. Imagínese usted formando su grupo, sus hermanos de la iglesia, y que uno de los primeros que usted escoja sea a un funcionario corrupto. ¿Qué te diría la gente? Y yo sé que con esas asperezas nosotros venimos a la iglesia, con un historial, con un pasado quizás sombrío, con muchos problemas, con un carácter difícil. Venimos de familias muchas veces disfuncionales, familias con problemas, y todo eso genera una serie de incongruencias en nuestras vidas y resulta sumamente difícil, muy difícil. Y así la mayoría de los discípulos, Tomás era un incrédulo, Judas era un ladrón, y Jesús no dudó en escoger a Judas para su ministerio. Juan era un jovencito, quizás con mucha inmadurez. Juan muere casi cerca del año 100, lo que significa que tuvo que ser escogido siendo apenas un muchacho, vivía con sus padres todavía. De todo ello eran personas solteras. El único que estaba casado al parecer era Pedro, a quien Jesús le sanó la suegra. Luego el resto de los discípulos eran solteros. O sea que eran personas ni siquiera con mucha realización. La mayoría de nosotros comenzamos a realizarnos después de estar casados. Y esta gente no, esta gente apenas estaban comenzando su vida. Pero a pesar de todo esto, de todos estos problemas y de ser gente insignificante y de vivir en un pueblo insignificante, o sea, eran personas que vivían en Galilea, la mayoría pescadores, la mayoría eran personas que no tenían mucha influencia, Dios los llama sin importar sus necesidades, sin importar sus problemas, sin importar sus problemas de carácter. Imagino ver a Jesús lidiando con estos 12 caracteres diferentes y el resto de la multitud que se le acercaba. Personas que en un momento discutían quién estaría a la derecha o a la izquierda cuando Dios estableciera su reino, totalmente desenfocado, ajenos de la realidad. Y a esa gente Dios la llamó. Y lo que me llama mucho la atención de todo esto, que estos discípulos, a pesar de todos sus traumas, de todos sus problemas, de tener dificultades, de tener todas estas asperezas, hay una gran pregunta que yo quiero hacerles el día de hoy. ¿Siguieron los discípulos con la misma vida después que Jesús al pasar los llamara? A pesar de sus debilidades, ¿siguieron siendo los mismos? Ese día que Jesús se encontró con Pedro, Pedro siguió siendo la misma persona. A pesar de sus dificultades, a pesar de sus necesidades, el simple llamado que Jesús le hace a los discípulos para ser parte de su iglesia, de su reino, cambia la vida por completo de esta gente. Seguían con aspereza, seguían con dificultades, pero estaban allí. Dios lo había llamado, Jesús lo había llamado y ellos respondieron a ese llamado. Y como decía ahorita, Jesús no tuvo primero que darle un taller de perfección para que ellos primero sean perfectos y luego incluirlo en su reino. La iglesia está llena de personas imperfectas, con problemas, con dificultades, y este es el taller donde Dios trabaja nuestra vida. Dios no tuvo que convencer a Tomás, a pesar de que era un incrédulo, simplemente con ver a Jesús fue suficiente para seguirle. No tuvo que convencer a Pedro con muchas palabras y muchas cosas para que Jesús le siguiera y le entregara su vida por completo. Él no hizo eso, simplemente le llamó. Y el texto que yo leí al principio deja muy claro qué fue lo que pasó en la vida de los discípulos. Dice el apóstol Juan, nosotros vimos su gloria. Dice, lleno de gracia y de verdad. O sea, nosotros le contemplamos. Lo que nosotros palpamos con nuestros ojos, eso fue suficiente para que nosotros le sigamos. Y ese método que utilizó Jesús es el mismo método que sigue utilizando hoy. El primero no quiere que tú seas perfecto. La mayoría de la gente dice, yo tengo que arreglar mis cuentas, yo tengo que arreglar mi vida para luego convertirme al evangelio. No, Dios nos ama tal y como somos. Dios nos llama tal y como somos. Dios nos llama a pesar de nuestras asperezas, a pesar de nuestros problemas. Y este es el punto. ¿A dónde voy con todo esto? Si Dios necesitara que primero nosotros fuéramos perfectos para luego llamarnos, entonces imagínense, nunca iba a venir por nosotros.
Él nos llama a pesar de ser imperfecto. Pero la gran pregunta es, ¿qué vieron en Jesús los discípulos que cambió su vida de manera tan radical? Y justamente ese es el mensaje que yo quiero predicar. Necesitamos mirar a Jesús. Necesitamos contemplar a Cristo. Necesitamos mirar a Jesús, porque solamente mirándolo a Él es suficiente para que nuestra vida sea transformada. Todo lo demás ha de palidecer ante la luz de Cristo. Todo lo demás carece de importancia ante el mensaje de Jesús. Y muchas veces nosotros enfocamos nuestra vida en hablar de tantos temas y de tantas cosas, y pensamos tocar cada problema de manera individual, pensando que eso va a solucionar el problema de nuestras vidas. Sin embargo, la Biblia es muy enfática en decirnos que nuestro mensaje es uno, y es dar a conocer a Jesús. Ese es el evangelio. Decimos, yo predico el evangelio, pero hablamos de miles de temas. Pero la esencia del evangelio es predicar a Jesús, dar a conocer a Jesús. Porque lo único que recibieron los discípulos para ser transformados fue simplemente ver a Jesús. Ellos no necesitaron otras cosas. Ellos necesitaron contemplar la gloria de Cristo manifestada en ese momento. Y la gran pregunta es, ¿estamos nosotros contemplando a Jesús hoy? ¿Estamos nosotros mirando a Jesús? Y esto nos lleva a una gran pregunta. ¿Estamos siendo transformados? ¿Nuestra vida está siendo transformada? ¿Nuestro carácter está siendo transformado como cristiano? ¿Estamos creciendo como cristiano? Si eso no está ocurriendo, es posible entonces que no estemos mirando a Jesús. Si los discípulos fueron transformados con solo mirar a Jesús, con solo seguir a Jesús, si ellos decidieron dejar toda su vida. Note que esta gente estaba ocupada, estaban trabajando, estaban pescando. Dice la Biblia que Pedro estaba allí y estaba pescando, y Jesús le dice, sígueme. Y Pedro dice que dejó absolutamente todo y le siguió desde ese momento. Y su vida fue cambiada. Hoy día nosotros, incluso para venir a la iglesia, a un servicio donde venimos a disfrutar de la presencia del Señor, se nos tiene que convencer para que vengamos a la iglesia. Y yo me pregunto, ¿estamos contemplando a Jesús? Si en nosotros arde la pasión del Cristo resucitado, si en nosotros arde la pasión de haber visto a Jesús, me pregunto, ¿costará trabajo venir al culto donde celebramos la presencia del Señor, donde hablamos y exaltamos a Dios? Los discípulos, al contemplar la gloria de Cristo, no le quedó otra cosa que decir, Señor, sí, aquí estoy. Y yo quiero que vayamos específicamente a ese texto donde Jesús llama a Pedro y a los demás discípulos. Algunos de ellos, Mateo capítulo 4, versículo 18, dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores. Ellos entonces, pescadores de hombres, dice, ellos entonces dejaron al instante las redes y le siguieron. Pasando allí vi a otro hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, y en la barca con Zebedeo su padre, que estaban en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Yo le pregunto, la presencia de Jesús era tan sorprendente, tan asombrosa, que no había nada que detuviera a esta gente, su trabajo, sus labores, sus vidas, su cotidianidad, nada, absolutamente nada limitó a esta gente para seguir a Jesús. Ellos simplemente contemplaron la gloria de Cristo. Ellos simplemente vieron a Jesús, y por eso Juan dice: lo que nosotros vimos desde el principio, lo que oyeron nuestros oídos, o sea, lo que escuchamos acerca de lo que Él decía, de lo que Él enseñaba, eso fue suficiente para nosotros seguirle. Y yo hago esa pregunta de nuevo: ¿estamos contemplando a Jesús hoy? ¿Le estamos mirando fijamente? ¿Estamos contemplando su gracia, su presencia? Y si es así, ¿por qué cuesta tanto trabajo nosotros acercarnos a Dios, nosotros servir en su obra? ¿Por qué se necesita convencer con tantas palabras, de tantas formas, a las personas para que vengan a un culto, para que se inscriban un día de la semana para venir al servicio? Es increíble que teniendo una cantidad de personas habilitadas para poder venir al servicio, cueste tanto trabajo que las personas incluso vengan al culto. Un día como hoy la iglesia debería estar totalmente llena, aún siendo este el único servicio del domingo. Pero nos cuesta trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Y yo me pregunto, ¿estamos contemplando a Jesús? ¿Estamos mirando su gloria? Si la gloria de Cristo provoca esa transformación, ese anhelo de seguirle, yo le pregunto, ¿están puestos nuestros ojos en Jesús? Como decía el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
¿Están puestos nuestros ojos en Él? Si nos causa tanta pereza muchas veces el venir al culto. Y había dos cosas que podían limitar a esta gente. Número uno eran sus debilidades. Lo que les mencionaba al principio, los apóstoles estaban llenos de debilidades. El apóstol Pedro, cuando vio lo que Jesús hizo, capítulo 5 de Lucas, dice, explica bien el proceso. Dice, aconteció que estaba Jesús junto a Galilea. Es el mismo pasaje, pero en el libro de Lucas un poquito ampliado, explicando qué fue lo que pasó cuando Dios llama a Pedro. Dice, aconteció que estaba Jesús junto al lago de Genezaret, y el gentío, dice, se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban allí a la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes. Dice, y entrando en una de la barca, la cual era de Simón, de Pedro, les rogó que le apartase de la tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Y dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, echad vuestras redes para pescar. Y Pedro le respondió, Señor, hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado absolutamente nada. Dice, pero en tu nombre voy a echar la red. Y habiendo hecho esto, encerraron gran cantidad de peces y sus redes se rompían. Entonces hicieron seña a los que estaban cerca, que en este caso era Juan y su hermano, que fueron a ayudarle. Dice, y llenaron ambas barcas de manera que las barcas se hundían. Y viendo esto, versículo 8, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Dice, porque por la pesca que había hecho, él había visto todo esto, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y dice, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora será pescador de hombre. Inmediatamente Pedro contempla lo que Jesús había hecho y contempla la gloria del Señor, cae postrado y reconoce que es un hombre que tiene falta, que tiene dificultades, que tiene problemas. Yo soy pecador, yo no puedo seguirte. Y muchos de nosotros hoy para seguir a Jesús ponemos delante nuestras limitaciones y decimos, yo no sé hacerlo, yo no sé cómo trabajar para tu reino, yo no puedo servirte porque yo soy una persona con problemas. A Jesús no le importa eso, a Jesús no le importa quién tú seas. Pedro era un soberbio, Pedro tenía cantidad de problemas, de dificultades en su vida. Y a Pedro no le importó. Pedro simplemente escuchó al maestro y le siguió. Nuestras debilidades no importan, Dios la va a perfeccionar. Pedro no terminó siendo la misma persona. Unos 18 meses después encontramos a un Pedro fuerte y valiente que dirigía la iglesia. No importa quiénes seamos, no importa cuáles sean nuestras debilidades, Dios va a transformar nuestras vidas. Dios nos va a escoger tal y como seamos, con nuestras dificultades, con nuestras imperfecciones. Simplemente le vamos a decir que sí al Señor a pesar de nuestras incongruencias. Otra de las cosas que muchas veces nos limita son las ocupaciones. Esta gente estaba ocupada, estaba trabajando, tenía necesidades. Y esto no importó para que toda esta gente dejara sus cosas y dijeran, sí Señor, yo te voy a seguir, yo voy a servirte. Y muchas veces para nosotros el trabajo siempre va a estar delante, los afanes siempre van a estar delante, pero venir un día aquí a servir al Señor y lo poquito que Dios nos exige, cuesta tanto darlo. Y yo me pregunto, si contempláramos a Jesús como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, ¿sería un problema venir al culto? Yo no sé si usted recuerda ese momento cuando usted se convirtió y que el amor de Cristo fue revelado a su corazón. No había cosa que lo detuviera para usted venir al culto. Usted venía a las oraciones, usted venía de día, de noche, usted venía a la hora que sea. Usted venía aunque no hubiera culto y pasaba por la iglesia solamente para ver la iglesia. Porque el amor de Dios ardía en su corazón. Y yo le pregunto, ¿está usted contemplando a Jesús hoy? ¿Está viendo la gloria de Cristo hoy? ¿Está mirando al invisible el día de hoy? ¿Está contemplando a Jesús? ¿Por qué no cuesta tanto trabajo? Y este es el gran principio, contemplar la gloria de Cristo produce una transformación integral. Pudiéramos hablar de cientos de temas para ser integrales, para ser personas íntegras en todo el sentido de la palabra. Pero mirar a Cristo es suficiente. Quizás tú no seas un experto entendiendo todos los misterios de la Biblia, pero hay un misterio que dice la Biblia que es el misterio más grande, el misterio de la piedad. Es el único que tú sobre todas las cosas tienes que conocer, y es conocer a Jesús. Hermano, Jesús es suficiente para transformar nuestra vida, para transformar todo nuestro carácter. Toda nuestra vida cobra sentido ante ver la presencia de Cristo, ante contemplar su gracia, su hermosura. No podemos ser las mismas personas
cuando miramos a Jesús. Es por eso que ese es el mensaje más efectivo que yo podría darle hoy. Es por eso que en medio de tantos temas que podríamos hablar, solo Jesús es el tema esencial al que nosotros tenemos que mirar. Es Jesús, es Él. Y quizás este mensaje no provoca mucha emoción, quizás este mensaje no sea un mensaje que yo venga y tumbe gente y haga un montón de cosas para que usted crea. No, el mensaje del Evangelio es simple, es sencillo, es fácil de entender, es digerible. Esta gente no necesita una explicación teológica para ellos entender lo que significaba conocer a Jesús. Ellos simplemente lo vieron, ellos contemplaron su gracia, contemplaron lo que Él hacía, contemplaron su rostro. Y eso fue suficiente para ellos ser transformados. Por eso este es el mensaje más efectivo. Todo perdió sentido para los discípulos ante el hecho de poder escuchar la voz de Jesús. Ellos sabían que nada tendría más sentido en su vida que dedicarle su vida y su corazón, su mente a Jesús. Así que inmediatamente nosotros comenzamos a ver la gloria de Cristo, nuestras prioridades cambian. Ya una carrera no tiene tanto sentido como seguir a Jesús. Ya nada, casa, carro, bienes, recursos, posibilidades, posesiones, nada tiene mayor sentido que ser un seguidor de Jesús. Pero para eso tenemos que contemplar la gloria de Cristo. Y yo vuelvo y hago la pregunta: ¿estás contemplando la gloria de Cristo? Si tus prioridades giran en torno a otras cosas que no es Jesús, ¿estás contemplando la gloria de Cristo? Y es posible contemplar la gloria de Cristo hoy porque Él vive, Él resucitó, Él está aquí. Él está vivo. Te pregunto, ¿lo estás contemplando? Y quizás tú digas, no, pero esto es muy fácil. ¿Cómo así? O sea, ser cristiano es tan sencillo como contemplar la gloria de Cristo. No, hermano, esto es más complejo. Hay más cosas que deberíamos hacer. No puede ser tan fácil ser cristiano. No, ser cristiano conlleva un gran desafío. Hay que tomar tu cruz, tienes que negarte a ti mismo. Pero es sencillo, es simple. No es difícil poder contemplar a Jesús. Mire que la obra más sencilla, más simple de lo que nosotros podemos hacer es mirar. Usted no tiene que hacer absolutamente nada, mirar simplemente, contemplar y ya. Usted no tiene que esforzarse, usted no tiene que ir a un lugar para poder hacer algo, usted ni siquiera tiene que acercarse para oler, para gustar, usted simplemente tiene que mirar. Isaías dice: mirad a mí todos los términos de la tierra y sean salvos. Simplemente contemplar la gloria de Cristo, hermano. Eso es suficiente. Eso fue lo que dijo el apóstol Juan. Lo que nosotros vimos, eso fue suficiente. Una de las cosas que me sorprende es que cuando Pedro vio esto, vio lo que Jesús hizo, él cayó de rodillas, reconoció su pecado, su vida fue transformada. Juan dijo: y vimos el verbo que se hizo carne. A mí me encanta esta palabra del apóstol Juan. Al principio él dice: nosotros vimos su gloria. O sea, no fue que nos lo contaron. Dice: este verbo, creador de todas las cosas, el Dios del universo. Usted va a Juan capítulo 1 y usted comienza a ver cómo Juan comienza a describir. En el principio el verbo estaba allí, estaba con Dios, es Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y luego en el versículo 14 dice: y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros lo vimos, lo contemplamos. La vida de Juan fue totalmente transformada. Y algo similar le pasa al apóstol Pablo camino a Damasco. Capítulo 9 del libro de los Hechos, dice Pablo que él iba con ansias de perseguir a los cristianos, en contra del plan de Dios totalmente. Y dice que cayó en tierra y lo único que responde el apóstol Pablo dice: Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué tú quieres que yo haga? Inmediatamente reconoce la grandeza de Dios. Ese Dios a él que él perseguía, esos creyentes que le servían al Cristo vivo y que él perseguía, que él no estaba en nada de acuerdo, tenía un montón de tabúes religiosos en su cabeza, tenía un montón, un pasado enorme, de currículo enorme. Y todo eso él lo tiró. Dice Pablo: yo estimé todo eso como basura ante el hecho de contemplar la gloria de Cristo. Contemplar la gloria de Cristo fue suficiente para que toda la vida del apóstol Pablo cambiara. Isaías capítulo 6 dice que cuando él vio al Señor, y dice Juan que él vio a Jesús, vio el trono de Cristo. Capítulo 6 dice que sus faldas cubrían el templo, los quiciales de la puerta se estremecían, y todo este esplendor de gloria, los 24 ancianos, los serafines, los querubines que decían: santo, santo, santo. Lo único que hace Isaías es postrarse y dice: Señor, yo soy un hombre de labios inmundos. Reconoce su pecado, se rinde al Señor y decide servir a Dios por completo. Una simple visión, bueno, no tan simple, de Jesús permitió que estas personas entregaran toda su vida
al Señor. Y por esa razón luego dice Isaías: mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra. Isaías 45. Y es increíble, por eso dice el autor a los hebreos: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Contemplar la gloria de Cristo. Necesitamos contemplar a Cristo. El apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 3 dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y si usted no entiende este texto, es muy simple. Lo que el apóstol Pablo trata de decir es que a medida que nosotros contemplamos a Cristo de gloria en gloria, vamos siendo transformados. Hermano, contemplar la gloria de Cristo transforma. Necesitamos ver a Jesús, necesitamos mirarlo a Él, contemplarlo a Él. La conversión abre nuestros ojos, nos permite ver la gloria de Cristo. Una persona que no es cristiano simplemente está ciego, dice el apóstol Pablo aquí en 2 Corintios capítulo 3. Está ciego, no puede ver la gloria, la gracia, y por eso ellos no son transformados. Pero dice el texto acá en Corintios capítulo 3 que cuando usted se convierte al Señor, ese velo se le he quitado y usted puede ver la gloria de Cristo. Y eso es lo que produce transformación. Eso es lo que produce transformación. Necesitamos mirar a Jesús. Y yo creo que ese es nuestro principal problema hoy. Y si hay un mensaje que debemos de proclamar constantemente, es proclamar a Cristo, que la gente vea a Cristo, exhibir a Cristo, mostrar a Cristo en toda nuestra manera de vivir, en todas nuestras palabras, en todo nuestro quehacer. Y es nuestro problema hoy, no estamos contemplando a Cristo. Si te cuesta venir al culto, no estás contemplando a Cristo. Si te cuesta predicar de Cristo, no estás contemplando a Cristo. Cuando contemplas a Cristo te vas a dar cuenta que no hay nada más maravilloso, nada más extraordinario, nada más sublime que el hecho de hablar de Él, que contemplarlo a Él, que seguirlo a Él. Y eso es lo que transforma nuestra vida. Nuestro gran problema es que pasamos una gran parte de nuestro tiempo sin contemplar a Jesús, entretenido en otras cosas, en cientos de problemas, de dificultades, viendo cantidad de cosas, pero no contemplando a Jesús. Y yo te pregunto, ¿qué cantidad de tiempo de tu vida le dedicas a contemplar a Cristo? Que se revela de tantas formas diferentes. Cuando sacamos el tiempo entonces para ir a la Biblia o escuchar un mensaje, muchas veces escuchamos cosas que no predican y no presentan a Cristo. Hay muchos predicadores motivadores emocionales que te hablan de ti, de tu humanidad, de que tú puedes, de que tú haces, de cantidad de cosas, pero no te presentan a Cristo, no hablan de Cristo. Y a veces tú piensas que te está nutriendo, a veces tú piensas que estás estudiando algo valioso, estás leyendo un libro, y a la gente le encantan los libros de liderazgo, de posición, de qué sé yo, de cosas que tienen que ver simplemente con nosotros, cuando más necesitamos mirar a Cristo. Y yo te pregunto, ¿a qué le estás dedicando tiempo? ¿Cuáles son los predicadores que estás escuchando? ¿Cuál es el mensaje que estás recibiendo? Porque si del poquito tiempo que sacas para nutrirte, entonces lo desaprovechas viendo cosas que no son edificantes, que no transforman, porque no exhiben a Cristo, si no exaltan el orgullo humano, entonces no estás en nada. Esta generación de ahora le hace falta tener un encuentro personal con Jesús. Y hablo de un encuentro real, un encuentro que te convertiste, conociste a Dios, pero hay una experiencia que yo veo que era más común en tiempos anteriores, donde tú venías a la iglesia con una hambre, una sed de Dios tan profunda, y venías al altar, te arrodillabas, llorabas delante de Dios para que Él se te revelara, para conocerlo. Y daban la 1, la 2, la 3 de la mañana. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero eso es una experiencia grandiosa. Y tú podías venir al altar y lloraba y clamaba, y había una hambre de Dios tan profunda. Y Dios se nos revelaba, Dios nos hablaba, Dios se manifestaba de maneras poderosas. Y esas experiencias han permitido que muchos de nosotros hoy estemos aquí siendo cristianos, porque vivimos esa experiencia en un momento de nuestras vidas. Yo recuerdo que veníamos al culto en las noches, orábamos, cantábamos, leíamos la Biblia, y simplemente leíamos por leer la Biblia, por escuchar lo que la Biblia decía. Muchas veces ni siquiera discusiones había, muchas veces nos sentábamos a leer y ya. Y luego comenzábamos a orar. Y llegaron ocasiones que nos dieron las 4, las 5 de la mañana. Yo personalmente recuerdo una de esas noches que orábamos la noche completa y orábamos y pedía, y había una necesidad de ver a Dios revelarse.
queríamos. Había una necesidad sincera de conocer a Jesús. Y a muchos de nosotros el Señor se nos reveló aquí. A mí se me reveló aquí delante, en ese altar viejo que había, que quizás no era tan bonito, pero allí se me reveló Dios. Allí yo entendí lo que significaba ser amado por Dios. Y yo recuerdo que eran como las 5 de la mañana y necesitamos volver a eso. Necesitamos tener esa hambre, esa pasión por conocer a Jesús, por verle cara a cara, porque Él nos hable, porque Él nos consuele, porque Él nos mire, porque Él nos toque. Llorar en su presencia. Necesitamos ese encuentro, hermanos. Necesitamos eso. Y eso es lo que aviva esa pasión, ese fuego, ese ardor de querer servir a Jesús. Yo recuerdo esa noche que siendo de las 5 de la mañana aproximadamente y estábamos orando. Habíamos pasado casi la noche entera clamando, orando a Dios. Y yo recuerdo escuchar a Dios. Y es una experiencia que te marca de por vida. Yo no sé de qué manera, pero tú comienzas a escuchar cosas. Tú comienzas a escuchar una melodía más angelical que todas las melodías que tú has escuchado que se pueda tocar. Muchas veces tú comienzas a percibir ese olor fragante del Señor que solamente lo da su presencia. El que ha estado en la presencia de Dios sabe de lo que yo le estoy hablando. Y yo comencé a ver a Dios obrar. Y recuerdo en ese momento, yo no sé quién, pero Dios se acercó, Dios me habló a través de alguien y comenzó a tratar mi corazón. Y todas esas heridas, esas amarguras comienzan a desaparecer y Dios comienza a trabajar tu carácter. Y eso es lo que transforma, hermano. Necesitamos venir con esa hambre, con esa sed de Dios. Y nos hace falta eso. Porque a veces hacemos una transmisión y tenemos 15 hermanos en una escuela dominical, 20 hermanos, y se supone que tenemos una iglesia que tiene, qué sé yo, 600 personas, 500 personas, y tenemos 20 hermanos en una transmisión de una escuela dominical. Y yo le pregunto, ¿dónde está la pasión por Dios? Hacemos el culto y cuesta tanto trabajo a los grupos de familia que los hermanos se inscriban, y yo me pregunto, ¿dónde está la pasión por Dios? ¿Dónde está ese anhelo de servir? ¿Qué nos está pasando? ¿Estamos contemplando a Jesús? ¿Estamos mirando su gloria? ¿Estamos mirando su grandeza? ¿Estamos contemplando su favor, su hermosura? Cualquier cosa es una excusa para no venir al culto. Y yo sé que hay un tiempo de crisis, de pandemia, pero yo me pregunto, en los tiempos de Jesús, los creyentes hacían culto en las catacumbas, escondidos en cuevas, porque a ellos sí, el hecho simplemente de decirle Señor a Jesús implicaba que lo metieran en el foso de los leones o en el Coliseo romano y lo quemaran simplemente por decirle Señor a Jesús. El único que se podía considerar como Señor era el César. Y solo los creyentes le decían Señor a Jesús, aún esto implicara la muerte. Y hoy día tenemos tanto temor de acercarnos a Jesús, de clamarle a Él, de buscarle. Y yo le pregunto, ¿dónde está nuestra pasión por Dios? Yo quiero concluir, no tengo más tiempo. Pero hermano, contemplemos a Jesús. Quiero hacerle una recomendación muy breve. Vayamos a contemplar a Jesús donde Él es revelado. Y eso es lo primero. Contemple a Cristo donde Él es revelado. ¿Dónde Él es revelado? En la Biblia. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es un mensaje acerca de Cristo. No son meras historias para usted entretenerse. Génesis habla de Cristo, Éxodo habla de Cristo, Levítico habla de Cristo. Cada uno presenta a Jesús de una manera. Cuando vayas al Antiguo Testamento, mira a Cristo. En cada libro, en cada verso, en cada palabra, en cada historia hay un destello del plan redentor de Cristo. Y es así como tienes que leer la Biblia. Si no lees la Biblia mirando a Cristo, no la vas a entender. Vea los evangelios. Quizás lo leíste cientos de veces, pero vea los evangelios. Comienza por Mateo y comienza a ver las palabras de Jesús. Comienza a leer a Jesús de nuevo. Quizás tienes muchísimo que no te lees el libro de Mateo, de Juan, de Lucas, de Marcos. Léelo de nuevo, hermano. Comienza a ver de nuevo, como el primer día que conociste a Dios, cuando fuiste a ver estos evangelios por primera vez, que te causaron asombro. Hay un escritor que dice que nos hace falta ese sentido de asombro, ese sentido de ver que esto es extraordinario. Marcos Vidal dice, yo no sé qué pintar, si la constelación de las estrellas o la congregación de los santos, pero estar aquí reunido es algo asombroso. Tenemos que volver a ese primer amor. Vea los evangelios, vea todo el Nuevo Testamento mirando a Cristo, contemplando a Cristo. Cuando usted lee primera Juan capítulo 1 y que comienza a ver todo lo que dice acerca de Jesús, eso transforma tu vida. Cuando comienza a ver la grandeza de Cristo, eso transforma tu vida, porque eso te permite ver a Cristo como ese ser tan asombroso, tan brillante, y tú saber que Él es tuyo, que tú eres de Él, que tú tienes una relación con Él, que Él te ama y que el Dios que hizo las estrellas conoce tu nombre y tiene un plan para ti.
Eso es sorprendente, hermano. Yo no sé si hay algo más sorprendente que eso, pero eso es suficiente para vivir nuestras vidas rendidas al Señor. Contemplar que el Dios que hizo las estrellas sabe mi nombre y tiene un plan para mí, tiene un propósito conmigo, me conoce mis debilidades, mis defectos y aún así me ama. Yo creo que eso es suficiente. Cuando te vas al libro de Colosenses y dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es ante todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es desde el principio, el primogénito de todas las cosas creadas, primogénito de entre los muertos, para que tenga la preeminencia. Y por eso le agradó al Padre revelarnos a su Hijo, para que le conozcamos. Hermano, vayamos a la Biblia a contemplar a Cristo en cada texto, en cada pasaje. La adoración debe ser un objeto de reconocer la gloria de Cristo. Reconocer, buscar canciones que exalten la gloria de Cristo, porque en ese momento hay transformación. La adoración es una forma en cómo somos transformados a través de reconocer a Cristo, y por eso me encantan las canciones que exaltan a Cristo y su gloria. Y en este sentido me encantan las canciones, por ejemplo, de Marcos Vidal. Siempre hacen alusión a la grandeza de Cristo y siempre mantiene ese énfasis en Jesús. Lea libros que exalten a Cristo. La mayoría de la gente quiere el libro de cómo ser grande, de cómo ser líder, de cómo ser esto. No, vaya a la Biblia a ver a Cristo. Busque libros de escritores que se enfoquen en presentar a Jesús. En ese sentido me encanta Max Lucado. Es tan sencillo, tan simple sus libros. Aparecen, donde quiera aparecen sus libros, pero tiene un énfasis especial en la persona de Jesús. Lea libros que hablen de Jesús. Vea películas y series. Si a usted es lo que le gusta entretenerse con películas y series, vea películas y series de Jesús. Yo quiero recomendarle una que estuve viendo recientemente. Se llama Los Elegidos. Es una aplicación. Si usted tiene un teléfono, usted pone en su buscador de aplicaciones Los Elegidos, lo pone en inglés, busque cómo se escribe en inglés. Se dice The Chosen, Los Elegidos. Y ahí hay una serie de Jesús que eso es tremendo, ver el carácter de Jesús manifestado, y es totalmente gratis. Vea a Jesús en todos los medios que usted pueda. Contémplelo, Él hizo todas las cosas, la creación revela a Cristo. Todo fue creado por medio de Él y para Él. La iglesia, venir al culto es una forma de ver a Cristo. Dice la Biblia que Él es el cuerpo de la iglesia, y cuando nos reunimos como iglesia, contemplamos a Cristo en el culto. Eso es lo que dice la Biblia. Contempla a Cristo. En segundo lugar, pon a un lado tus dudas, tus debilidades y sirve al Señor. Involúcrate a servir al Señor. ¿Sabes por qué? Porque trabajando con el Señor tu carácter va a ser transformado. El apóstol Pedro decidió seguir a Jesús, y en ese proceso Dios lo transformó trabajando con el Señor. Acércate a Jesús, trabaja en su obra, involúcrate en lo que sea, porque aquí en el altar, trabajando donde sea, en cualquier parte de la iglesia, en cualquier ministerio, el Señor se te va a revelar y va a ir moldeando tu carácter. Día a día lo va a hacer, en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, donde quiera que pueda servir, que pueda trabajar, trabaja con Jesús. Y no seas como aquellos que trabajan para el Señor de la obra, pero no conocen a ese Señor de la obra. Sí, yo lo vi, yo escuché de Él. No, trabaja con Él, cerca de Él, en su plan, en su proyecto, unido a Él, y asume una determinación profunda por parecerte a Jesús. Que toda tu vida gire y tenga como meta parecerte a Jesús. Efesios capítulo 4 dice que nuestra meta es llegar a ser como Jesús. Juan capítulo 17 dice que la vida eterna y lo más importante es que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús a quien tú has enviado, dice el mismo Jesús. Romanos capítulo 10 verso 17 dice que la fe viene por el oír, pero no es oír cualquier cosa, es oír la palabra de Cristo, dice la Biblia. Oír a Cristo revelado en las Escrituras. Y si hay algo que le va a dejar a tus hijos en el mañana, que sea el que ellos amen a Cristo, el que ellos contemplen a Cristo. Hermano, ponte de pie, yo quiero que oremos. Y en esta breve oración simplemente pongamos en práctica un poquito lo que hemos hablado hoy. Contemplemos a Jesús por un momento. Olvidémonos de nuestros problemas. Eso hicieron los discípulos, se olvidaron de sus problemas y por un momento contemplaron a Jesús. Y si podemos cantar, Dorca, la canción que se cantó ahorita acerca de Jesús, de reconocerlo, de ver su gran nombre. Cualquiera que tenga que ver con Jesús, cualquiera que exalte su nombre, cualquiera que por un momentito usted pueda desconectarse de todo y decir: Señor, tú eres grande, tú eres digno.
Olvídate quizás de lo que pueda sonar de cualquier canción y por un momentito solamente reconoce su grandeza. Reconoce su poderío, reconoce su favor. Saca una alabanza de lo más profundo de tu corazón y dile: Señor, gracias porque te puedo servir, porque te puedo ver el día de hoy. Porque hoy nos reunimos como iglesia y te contemplamos aquí en la congregación de los santos, que se reúne para decirte: Señor, gracias. Porque te puedo mirar, porque te puedo ver, porque puedo contemplar tu grandeza, puedo contemplar tu hermosura. Puedo contemplar que tú eres digno, que tú eres poderoso. Tú eres digno, Señor. Tú eres el Rey de Reyes, el Creador del universo. Aquel que está desde el principio, el que fue, el que es, el que ha de venir. Eres el Verbo de Dios, la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación. Todas las cosas fueron creadas por medio de ti y para ti, Señor. Tú que nos hiciste con tus manos, Señor. Tú vives, tú reinas. Yo sé que tú vives hoy, te puedo contemplar hoy. Aleluya. Sabemos que tú vives y reinas. Que todo, Señor, es por ti, para ti, Señor. Todas nuestras vidas, Señor, las postramos delante de ti. Todas nuestras vidas las postramos delante de ti, Señor. Ahora simplemente te reconocemos. Contemplamos tu gloria, Señor. Contemplamos tu grandeza. Tú eres nuestro mensaje. Tú eres nuestro pan. Tú eres nuestro vino. Tú eres el camino, la verdad, la vida. Aleluya. Hoy nos rendimos delante de ti, Señor, y reconocemos tu poder. Aleluya. Aleluya. Yo sé que tú vives, Señor. Aleluya. De mi corazón sale eso profundo. No hay un nombre tan bello y tan hermoso como el nombre de Jesús. ¡Hey! No hay un hombre tan hermoso
Jesús de Nazareno. Jesús, Jesús. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Contemplemos a Jesús. Dios le bendiga una vez más, hermano. Queremos informarle, gracias hermanos jóvenes, que Dios me los siga usando. Dios bendiga a nuestro hermano Ale Palacio, un hombre que Dios lo está usando, un joven poderoso en la palabra. Y Dios bendiga a cada persona que en esta mañana está aquí. Son todos bienvenidos a la casa del Señor. Queremos saber si hay un amigo que quiera recibir a Cristo en esta mañana. Alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón. Alguien que todavía no ha podido contemplar a Jesús en su corazón. Esta es una mañana especial. Aleluya. Yo quiero que nosotros le demos la bienvenida a un hombre de honor que va a pasar a la fila de los hombres de honor. Ya él se convirtió y se va a congregar con nosotros porque su madre se congregaba aquí y ya él dio el paso de fe. Así es que uno más para la fila de los hombres de honor y para el reino de los cielos. Bienvenido, hermanos. Aleluya. Yo quiero que oremos ya para hacer despedido, pero no hay segundo servicio. Este es el único servicio que toca hoy. Escríbelo por las redes, por los grupos, por si algún hermano no está al tanto. Y a los hombres de honor yo quiero decirle que nos activemos en los servicios del WhatsApp. Amén. A orar, hermano. Invito a toda la iglesia a que sigamos orando y contemplemos a Jesús. Oremos al Señor para irnos a nuestra casa. Dios bendiga a todas las personas que vinieron en esta mañana a honrar el nombre del Señor. Dios bendiga a nuestros músicos queridos. Dios bendiga a esa gente linda que cantaron. Muchacha, pero tú estás todos los días más bonita. Ronnie tiene que estar nervioso. Ahorita oremos al Señor. Así estoy yo con victoria. Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, gracias por lo que nos ha permitido hacer. Esperando, Señor, que tu nombre sea glorificado en todo. Gracias por mis hermanos. Gracias, Señor, por los que no pudieron estar, pero que tú sabes la razón por la cual ellos no pudieron estar. Te pedimos que los bendiga allí donde están. Gracias, Señor, por cada vida que está aquí, Señor, y ayúdanos a mantenernos contemplando a Jesús. Transforma nuestro carácter, nuestras vidas. Tenemos flaqueza, debilidades, fallamos. Somos hasta peores que Pedro, pero tú nos echaste mano, Señor. Y en tus manos estamos y sabemos que tú vas a perfeccionar la obra que empezaste en tu iglesia. Aleluya, esta obra que empezaste tú la vas a acabar. Tuya es la gloria y tuya es la honra. Señor, mira hacia dónde vamos. Síguenos guardando, síguenos protegiendo y ayúdanos, Señor, a servirte siempre. Bendice a tu pueblo en el nombre poderoso de Jesús. Despedidos en paz. ¿Saben el orden, hermano? Cero codeo. A pesar del necesario distanciamiento, podemos sentirnos cerca. Desde la calidez de nuestros hogares, altares de adoración, nos mantenemos unidos en el Espíritu por medio de la alabanza y la adoración. En este tiempo de crisis, seguimos levantando manos santas al cielo, firmes en la fe y la esperanza en Cristo Jesús, conscientes de que la iglesia no es el lugar donde nos reunimos. ¿Eres tú? Somos nosotros en quienes mora el Espíritu Santo. Disfrutemos este tiempo. Somos una gran familia. Somos la iglesia, somos Torre Fuerte, un lugar para ti.